Buenas tardes, bienvenidos a Somos Historia. Hoy tenemos la participación especial de un compañero de Morón, Facundo Pajón, licenciado en Ciencia Política en la ULAM, bueno, hablando en criollo, politólogo, coordinador de la Fundación Voz y uno de los compiladores del libro Banderas para la Transformación, 8 ejes para la transformación de la secundaria. Así que bueno, ahí lo agrego, así charlamos un ratito. Estamos esperando. Ahí estoy, sí. Facu, querido, ¿cómo estás? Bien, yo muy bien. ¿Vos, Nami? Bien, acá andamos, arrancando con este espacio. Un curso Me alegro mucho. incursionando en los medios de comunicación. Está muy bien, es justo y necesario. Sí, 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 para esta nueva transformación de la política. ¿Vos bien? Sí, 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 trabajando todavía home office acá, desde casa, pero, Estamos igual, pero estamos bueno, igual. esperando que pase todo esto un poco. Así que, bueno, la idea de hoy era charlar un poco de las actividades que está llevando a cabo, sobre la militancia de estos nuevos tiempos pandemia y cómo seguir con la post-pandemia, y también charlar un poco sobre el libro, ¿no? Sobre el libro de la Fundación Voz y bueno, de tantas otras eh, que estuvieron ahí metiendo un poco la mano en el libro. Contame un poco qué es lo que estás haciendo, qué es lo que se hizo, cómo se hizo el libro, de qué se trata también, ¿no? Bueno, primero gracias tanto a vos como a los compañeros y compañeras que están haciendo el espacio. Yo creo que es súper importante a veces tomarse los tiempos para pensar las problemáticas sociales en su conjunto, ¿no? Y más en este contexto que son más complejas, se han vuelto más complejas las problemáticas sociales. Entonces, agradecer eso y agradecer el espacio y por sobre todo valorarlo. Em, a ver, yo trabajo ya desde hace 5 años, sí, ahora se cumplen 5 años en Fundación Voz. Fundación Voz es una organización de la sociedad civil que trabaja o persigue una causa que es transformar la secundaria, pero cuando hablamos nosotros de transformar la secundaria, hablamos de poder hacer visibles las diferentes estrategias de que existen en el sistema educativo, que sabemos que hay escuelas que están haciendo muchas cosas muy buenas, pero que por lo general ese conocimiento no está sistematizado y que además muchas veces ese conocimiento no, no es visibilizado, ¿no? Digo, los directores que hacen buenas experiencias educativas o las comunidades educativas que hacen buenas experiencias, muchas veces tienen tiempo para llevarlas adelante, para conducirlas, para hacer transformaciones, para hacer que los pibes y las pibas puedan tener un buen trayecto educativo, pero pocas veces tienen tiempo para poder sentarse a escribir y sistematizar qué es eso que están haciendo. Entonces, muchas veces hay un mundo educativo que habla sobre lo que hay que hacer en educación, pero pocas veces se le permiten a los actores que están en el territorio poder decir qué experiencias realmente les están transformando la escuela, ¿no? Entonces, trabajamos en eso desde hace 5 años y un poco lo que recoge el libro de las banderas para la transformación son diferentes caminos o diferentes ejes en donde todos los actores están de acuerdo que es hacia donde debería ir la escuela secundaria para ser un poco mejor, ¿no? Un poquito, básicamente eso. Estás muteado, Dani. No sé si, sí. Decime si querés que siga con alguna otra Estamos, cosa. estamos. Ahí Ahí está. puse de nuevo el micrófono, estaba hablando y estaba el micrófono muteado. Ah, Bien, bien, es una buena
buena disposición, sobre todo en la secundaria de hoy en día, ¿no? Que estamos transitando de la prepandemia y bueno, también en la pandemia con el tema este de la virtualidad que se complica mucho. Ahí voy a compartir un poquito para que sepa la gente que nos va a ver o que nos está viendo sobre qué es este libro, ¿no? Ahí vemos la Bien. tapa, ¿sí? Bandera para la transformación, 8 ejes prioritarios para transformar la secundaria. Y vos sos uno de los compiladores. Sí. Bien, ¿y de qué se tratan estos ejes? Y en realidad nosotros lo primero que hicimos fue hacer una convocatoria intersectorial. Cuando hablamos de convocatoria intersectorial, no, primero sectorial y después intersectorial. Voy a ser coherente con el trabajo. Sectorial es decir, convocar a cada sector por separado que compone al sistema educativo y preguntarles, bueno, ¿qué cambios crees que hacen falta en la escuela secundaria? Porque la escuela secundaria que hoy que conocemos, antes de la pandemia inclusive, ya tenía muchísimas desigualdades y diferencias. Y por así decirlo, digo, hay algo que es cliché y que no está tan bueno, pero que en realidad es lo que sucede, que la mitad de los pibes y pibas que empiezan en el nivel secundario no terminan la escuela en tiempo y forma. Después hay un montón de programas y posibilidades y trayectos de terminalidad, pero en tiempo y forma no lo terminan. Entonces, en base a eso, luego hicimos un gran encuentro que se llamó Voces y Sentidos para Transformar la Secundaria, de donde vinieron estos 8 ejes, que básicamente son acompañamiento a las trayectorias educativas de los estudiantes, la conformación de equipos directivos liderando procesos de transformación, entender que no es solo un líder, sino que un líder se construye en cuanto a que construye y sabe conformar equipos, más en un establecimiento y una institución donde eso tiene que quedar, porque uno se va y la institución tiene que poder seguir transformando. Luego hablamos de docentes por cargo, la necesidad de la concentración horaria docente en todo el territorio nacional. Hay muchas provincias que han avanzado en ese sentido, por más que nosotros tal vez en esta mirada a veces conurbacéntrica, vamos a decirle, no, tengamos esto conocido del profesor Taxi, pero muchas provincias avanzaron en la concentración horaria y en establecer docentes por área en establecimientos y en una o dos escuelas como mucho. Acá sería un sueño, pero bueno, suele pasar en otras provincias. Tiene una mirada federal, ¿no, Facu? Sí, sí, lo que nosotros estamos trabajando tiene una mirada bastante federal. Luego, escuelas más democráticas y participativas. Digo, ninguna transformación educativa es posible sin la participación de los estudiantes y las familias. Eh, Luego, y tampoco hablar de estudiantes individuales y familias individuales, sino de cooperadores escolares y centros de estudiantes o asambleas estudiantiles, ¿no? Con un cuerpo donde también tengan una voz colectiva. Luego hablamos de las nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje, el trabajo por proyectos, digo, diferentes maneras que no sea solo por asignatura, que un pibe pueda rendir sus conocimientos y sus aprendizajes. Luego la incorporación, ya hablábamos en ese entonces, a ver, todo este trayecto fueron encuentros que duraron 3 años, desde el 2017 al 2019, y en el 2020 lo escribimos, pero no lo pudimos publicar hasta ahora por cuestiones lógicas. Luego me estoy olvidando de la tecnología incluida en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y el último, creo, porque ya a veces se me va, no, 2 más me quedan, la escuela vinculada con el territorio. Digo, esto es básico, pero es necesario hablar sobre eso. Digo, ninguna escuela puede ser buena si no está anclada en el territorio. Digo, una escuela de super elite. Y Claro. cuando hablo de elite, hablo de elite. O de élites, como decimos acá. Sí, sí, O sí. de oligarcas. En el medio de la Ferrere, de González Catano, de Casanova, que por establecer buenos rendimientos educativos según los parámetros estándares que las evaluaciones internacionales ponen, deja fuera a la gran mayoría de la matrícula que hay en ese contexto, no es una buena escuela. No Claro. es una buena escuela, es una escuela excluyente y expulsiva. Bueno, y luego la última que tiene que ver con la inclusión de el arte y las emociones dentro del aprendizaje. Si bien sabemos que a veces hablar de educación emocional es un poquito engañapichanga, pero es verdad, digo, un pibe, una piba que está atravesando su escuela secundaria, le pasan un montón de cosas. Le pasan un montón de cosas y uno no puede meterlo en un tren y si va al ritmo del tren, genial, pero si se llevó 5 materias y no pudo seguir al ritmo del tren, pierde el año, pierde sus amigos, pierde un año de cursada. Claro. No tiene sentido.
está atravesando un contexto determinado. Exacto. Y más hoy en pandemia. Más hoy en pandemia que está bastante mal llevada, si digamos, ¿no? La secundaria, en esto de que por ahí los pibes no tienen, o tienen dos hermanos y tienen una sola computadora y no pueden estar en el mismo horario o en el mismo turno, se tienen que andar ¿no? compartiendo esas cosas y es muy difícil. Después el tema de las actividades, subir las actividades a una plataforma es complicado. Y el tema de la presencialidad quizás le hace un respiro no solo a ellos, sino también a la familia, ¿no? Porque esto de familia, equipo directivo, profesores, es como la comunidad educativa en una situación complicada. Sí. Sí, y que además, a ver, si hablamos de pandemia, para hablar de pandemia y de educación, digo, hay mucho que escribir y mucho que se va a escribir de acá en más, ¿no? Así es, Pero, sí. y que hablar, y que pensar, y que hacer por sobre todas las cosas. Pero una de las cuestiones que nosotros el año pasado hicimos un proceso similar, convocamos a diferentes actores importantes, relevantes, los mismos sectores que habíamos convocado. Cuando hablo de sectores, hablo de funcionarios, docentes, académicos, centros de estudiantes, sindicatos, equipos directivos, inspectores, otras organizaciones que hablen sobre educación. Em, y les preguntamos, bueno, ¿qué habían notado del trayecto educativo de los pibes y las pibas en este marco de pandemia? Y la verdad es que todos estamos como alarmados, ¿no? Porque eh, es cierto, digo, yo estoy como siempre en un punto medio, si bien no me gusta me gusta el medio a lo conducción política, no me gusta el medio de tibieza, por así decirlo. Digo, nosotros siempre hablamos de defensa del derecho a la educación, acá lo importante es que los pibes y las pibas puedan tener sus estudios completos. Y a intentar hacer estrategias pedagógicas y trayectorias educativas tales para que los pibes puedan aprender, puedan tener aprendizaje de calidad y en algún momento terminar su educación secundaria, que es obligatoria y que es un derecho. Pero bueno, en este marco de pandemia hay que saber adaptarse. Y es muy difícil la empatía adulta a veces con los jóvenes, ¿no? Entonces, un poco lo que nos dimos Uy, cuenta es eso, que uno que ya está dejando de ser joven a esta altura de la vida, eh, y que sufrió en carne propia un montón de estigmatizaciones, porque nosotros somos jóvenes militantes desde hace muchos años, que sufrimos las estigmatizaciones de esta sociedad agrietada que siempre existió, pero que los medios refutaron o refundaron. De hecho, el primero que habla de grieta es La Nata en una entrega de sí. Martín Fierro, ya que es algo que el periodismo salió a imponer, no es que la política impuso porque sí, en el discurso. Nosotros también nos vimos muy estigmatizados, ¿no? Digo, en su momento. Y hoy los pibes y las pibas pasa exactamente lo mismo. ¿Quiénes son los principales culpables de la expansión de la pandemia? ¿Los que están varados en Miami y quieren volver sin testearse, sin hacer cuarentena y sin hacerse un PCR? ¿O los pibes y las pibas que van a fiestas clandestinas? O Elegante que hace un recorrido Villa Tour por todas las villas del conurbano bonaerense. Entonces digo, cuando uno habla de los responsables del por qué el virus avanza, no habla de Patricia Bullrich convocando a la 9 de julio en los medios de comunicación, sino que se habla de los pibes y las pibas que van a la Y clandestina. siempre la estigmatización, ¿no? Dentro de... Exacto. Y después también se estigmatiza al pibe y a la piba queriéndolo invitar a un programa. Por ejemplo, me ha pasado de pedirnos referencias de chicos y chicas que la virtualidad los haya dejado afuera de la escuela. Entonces vos decís, no, pará. La virtualidad no lo dejó afuera de la escuela a los pibes y las pibas. Digo, lo que lo dejó afuera de la escuela es que se haya discontinuado un programa que tenía 10 años, este año hubiese cumplido 10 años, que es el programa Conectar Conectar Igualdad. igualdad, sí. Porque de hecho, puedo tener el honor de decir que yo fui la primera camada de Conectar Igualdad y acá muestro mi máquina que sigue funcionando, andando y que me sigue ayudando un montón. Digo, Es buenísimo y eso. claro, digo, pero es eso lo que hace que al pibe y la piba quede fuera de la escuela. Y luego, la falta de empatía. Y nos sorprendió mucho que hay muchos chicos y chicas que están como muy angustiados. Como que, si bien se muestra este pibe y piba que va a las fiestas clandestinas y bla, 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 no muestran al pibe y la piba que están sufriendo el aislamiento y que lo sufren un montón. Digo, imagínate vos, me imagino yo, en mi anteúltimo o último año de secundaria sin mis amigos. La verdad es que a mí me hubiese roto al medio. Sí, Yo soy sí. muy honesto con esto, ¿no?
Sí, digo, se hubiera complicado mucho. Sí, sí, porque es el último año, es la felicidad no solamente de terminar el año, es de terminar el año junto con tu curso que fuiste 3, 4, 5 años quizás. Hay escuelas que quizás vienen de la primaria, del jardín, no, sí, sí, el sentimiento ese Y, de... y por más que hoy la adolescencia sea diferente, porque están estos medios donde te podés ver, chatear, jugás a la Play y demás Claro, cuestiones. Eh, digo, no es lo mismo, no es lo mismo. Y el pibe y la piba lo que más extrañan son es a sus amigos, ese es su contexto escolar. No extrañan ir a aprender de la escuela. Entonces, ahí el sistema educativo también tiene que hacer su mea culpa. Si bien es una cuestión cultural y sí, demás, eh, como decir, un pibe de una escuela de fútbol de barrio, lo que extraña es encontrarse con sus compañeros del club, no extraña ir a competir. O tal vez sí, pero eso es después. Bueno, claro. con la escuela pasa algo similar. Y se sobrecarga mucho de la importancia de que el pibe aprenda ya, porque se va a olvidar de todo lo que aprendió, y no se está haciendo el foco en qué le está pasando a ese pibe y a esa pibe. Entonces, con un grupo de organizaciones juveniles iniciamos una campaña de revinculación social y educativa, a la cual nos está haciendo complicado, como toda campaña de movilización Sí. se complica en este contexto y más en los alcances comunicativos que uno tiene, pero, pero estamos intentando hacer una campaña más desde la empatía, porque si no se vuelve todo muy complejo. Sí, es todo, todo un complejo, más en este contexto, trabajar esa parte es muy complicado. ¿Y cómo es las herramientas políticas que nos están dando para transformar la secundaria? Y sobre todo la militancia, ¿no? Porque la militancia también hace un poco de esto, de las herramientas políticas para poder transformar, políticamente hablo, no partidariamente, sino políticamente la No, no. secundaria, para poder que los pibes crezcan en ese ámbito. La pregunta es cómo militante uno puede intervenir en eso Claro, o qué sí, está sí. haciendo hoy la militancia, porque son dos preguntas diferentes. Hacemos las dos preguntas. Hacemos las dos preguntas. Primero vamos, qué hace la militancia para intervenir en esta situación? Yo Eh, particularmente creo que nada. no, a ver, pará, no, nada no, porque sí, a ver, a En mí la me pasa de secundaria, que, ¿eh? En la secundaria. sí, 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 es un tema. Es que la secundaria en realidad es el gran eslabón perdido hoy de la política educativa, pero no solo por no culpa nuestra. ¿Eh? Digo, también ahí el macrismo tuvo mucha culpa y Mucho. mucha responsabilidad de todo lo que Claro, pasó, pero muchísima, mucha, muy importante, porque imagínate que hoy estaríamos en otro contexto y de otra manera trabajando estos temas, pero, a ver, por un lado, cuanto a militancia partidaria, eh, nada, me está costando un poco ver cuál es el accionar que, transformador, ¿no? Digo, yo creo que igualmente hay muchos compañeros y compañeras hoy en lugares de funciones y de funcionarios y en roles que tienen que tomar decisiones y diseñar estrategias que están haciendo cuestiones. El tema es que nosotros tenemos como una mirada bastante distinta, que cuando uno trabaja en una organización que tiene anclaje federal, ve otras cuestiones bastante diferentes. Digo, las provincias tienen un rol sumamente importante en la garantía del derecho a la educación en las provincias. Y en provincia de Buenos Aires está muy anclado todo a lo que pasa en Nación, mm, ¿no? Entonces estamos como, de hecho se conoce mucho más lo que piensa Trota, lo que dice Trota, que lo que dice nuestra ministra. sí. Y de hecho, sí, no, creo que no le conozco la cara a la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires. Entonces, Agustina Villa, digo, ¿no? sí, pero digo, conozco el nombre, pero Claro, si sí. la cruzo por la calle no sé quién es. Mm. Ahora, eso es algo que le pasa a la política bonaerense, ¿no? Digo, de última tendríamos que ponernos a replantearnos qué pasa con la política bonaerense, pero eso es otro tema del cual no me quiero meter porque tampoco estoy militando demasiado Es en lo para otro partidario. capítulo. Sí, Es para otro exacto. capítulo. De Juan Manuel de Rosas para acá es otro capítulo. Sí. Ahora bien, eh, también nos pasa en ese sentido que yo creo que la militancia cambió mucho. Y hoy los pibes hicieron un encuentro sobre los pibes, las pibas, les pibis. Hicieron un encuentro sobre los 8 años de la ley de centros de estudiantes y cómo se siguen cumpliendo aún hoy en día en la gran mayoría de los establecimientos educativos de nuestro país. No como la ESI, digo. Ahora,
Si yo, el otro día que me preguntaban, si yo hago, yo que tengo la suerte de haber trabajado después de que egresé del nivel secundario en el municipio de La Matanza, generando espacios de participación de centros de estudiantes, luego participé en Fundación CES generando también mesas de coordinación de centros de estudiantes, y hoy estoy en Fundación Voz haciendo lo mismo, ya queriéndome retirar un poco de ese espacio, pero sintiendo que sigue siendo importante, porque al pibe y a la piba todavía se lo sigue mirando como sujeto de intervenir. Y a mí me parece que la militancia está teniendo un problema. Porque la piba y la piba, el pibe y la piba no es un sujeto, digo, a mí me encantó lo que dijo Cristina ayer, pero hay algo que tiene que ver con esto de yo voy a llevarle el derecho que le fue negado como Estado. Y para mí, desde hace un tiempo ya, más después de la resistencia al macrismo, la juventud o los centros de estudiantes o la militancia estudiantil, por así decirlo, la cual trabajo diariamente, son espacios con los cuales hay que construir la política educativa. No hay que ir a llevarle la política acabada y terminada como yo, militante, yo profesional, yo especialista en educación, creo que sería lo mejor para ese pibe o esa piba. Digo, yo militante, yo profesional, yo especialista en educación, tengo que convocar a estos actores para entender cuáles son las problemáticas que ellos tienen y en conjunto diseñar las mejores estrategias e ir Claro, revisando esas políticas educativas. Entonces, a mí me parece que ahí tratar de la transformarla. militancia, claro, transformar la realidad y además creo que ahí la política educativa, digo, se está transformando también ese rol. Bueno, el Ministerio de Educación, algo que no se sabe, porque no se comunica, tiene desde este año una subsecretaría de Democracia y Participación Educativa que conduce Graciela Morgade, ¿no? Y el ministro de Educación también, nos caiga mejor o peor, Trota, lo que hace es, digo, ha hecho consejos, diferentes consejos donde los pibes y las pibas participan, como un actor más. Entonces, eh, digo, es bastante interesante esto, porque uno necesita cambiar esa visión de cómo transformar, o cómo militar la educación secundaria, o cómo militar el derecho a la educación. Muchas veces a nosotros de la historia de nuestra militancia territorial nos sale, bueno, el pibe que no puede necesita un plan. Pero también no necesita solo un plan. Digo, sin duda que necesita recursos, porque nos está pasando con la campaña de que necesidad de recursos urgentes. Pero muchas veces necesita también que se lo escuche, se lo tenga en cuenta y se diseñen estrategias para que se pueda reinsertar en la sociedad. Digo, es bastante complejo eso. No sé si respondí lo que me preguntaste, porque Sí, digo, para mí sí, es sí, como. está clarísimo. Sí, sí, sí. Y en esto que decís vos de la transformación y del contexto de los pibes y las pibas que están en la secundaria, queriendo transformar también desde su realidad, transformar la política educativa, y no solo la política educativa, sino también la política provincial, municipal y nacional, o municipal, provincial y nacional, vamos a poner orden. También está esto un poco de a ver qué es lo que piensa el pibe y la piba sobre la política. Sobre la política no solamente partidaria, sino sobre la política nacional en sí, los distintos modelos del país, los distintos proyectos que tiene, ¿no? Cada partido político. Y está en esto de la democracia, tratar de que los pibes puedan obtener, como dice el diseño curricular, el pensamiento crítico. No solamente decir, bueno, vamos por este camino, vamos por el peronismo, vamos por el somos libertarios, viste como hay ahora el boom de los pibes, ser ¿Pero es así? libertarios, ¿eh? ¿En las escuelas es así? Y hay muchos que sí lo veo. Yo, por ejemplo, por ahí a veces pregunto algo y saben más hoy de mi ley por los medios de comunicación que por ahí de algún pensador nacional y popular, digamos, ¿no? Si por ahí le preguntás Jaureche, René Serrey, ¿no? No, bueno, pero eso sin duda. No tiene. Y, no, y eso también es, creo yo, que es culpa también de cómo se da en la escuela las materias, sobre todo las ciencias sociales. Los profesores que hoy no se ponen en ese pensamiento crítico y en ese posicionamiento político que realmente deberían tener. Así que bueno, finalizando un poco esto, porque creo que nos queda poco, no sé si se puede seguir o no, la verdad que no tengo idea cómo es esto de Zoom, de los minutos, el tiempo, pero Yo lo hasta y último. media tengo tiempo. Dale, dale, dale. Lo último, más o menos, para cerrar esto del tema de los ejes, de la transformación y todo, que yo pienso que la pandemia vino a cortar un poco también el tema de la idea de,
de las clases en el aula. Me parece que nos podemos ya salir de ese. Obviamente que las clases son en el aula, pero un poco salir de ese ámbito, ¿no? De ese ámbito solamente del aula, de tratar de ir, qué sé yo, no sé, a estudiar a una plaza, a estudiar en el patio de la escuela, que también se puede, ¿no? Como voy a ser quizás medio No, no, funcionalista, pero no políticamente sé si viste incorrecto. Merlí. Claro, no sé si viste Merlí. Viste que Sí, el sí. tipo, tengamos o no las ideas de él, o estemos de acuerdo o no, el tipo dice, vamos a salir del aula, vamos a la cocina, vamos al patio. Sí, ¿No? Yo creo es que la pandemia fantástico. vino también un poco a cortar con esto de decir, no, estamos todos sentados, porque criticamos el tema de la escuela vieja, del profesor es el que tiene el saber, el profesor es el que está adelante, pero seguimos eh, consumiendo y también reproduciendo ese mismo sistema, ¿no? Ese sistema que nos creó Sarmiento, que también nos creó Sarmiento, estemos de acuerdo o no, ¿no? Las ideas esas que después prosiguieron, ¿no? Comite, Rivadavia, ¿no? Esas ideas de la escuela vieja que cambiamos a la escuela nueva, pero se sigue reproduciendo. ¿No? Yo pienso eso, pienso de que la pandemia vino a cortar un poco la idea de que la escuela solamente o las clases solamente sirven en el aula. Un montón de cosas. A ver, a mí se me ocurren un montón de cosas que fui escuchando y que también uno va aprendiendo en este momento. Digo, en el aula, cuando el pibe y la piba no te daba pelota, agarraba el celular y vos lo tenías ahí sentado, pero no te dabas cuenta que no te daba pelota. Digo, hoy, cuando el pibe y la piba no te quiere dar pelota, apaga la cámara. O no se conecta. A veces apagar la cámara no es tanto así, porque a veces a mí me pasa, no tengo señal y apago la cámara porque si no se me corta todo. Pero ponele que no te quiere, no se conecta. Tiene la libertad de decidir si ir o no ir. Entonces, yo creo que la pandemia vino a cuestionar un montón de, un montón de cosas, Sí, desde el rol del Estado hasta el interés que le genera al estudiante aprender determinadas materias y hasta los recursos pedagógicos que los docentes estaban acostumbrados a utilizar. Hay mucha cuestión que a veces era didáctico. comodidad y costumbre, ¿eh? Y didáctico, digo, porque ¿no? También Y bueno, didácticos, no es lo mismo claro, darlo frente a un digo, pizarrón que una máquina. de hecho, hay un meme que me hace reír mucho, que dice, profesor 2019, Joaquín, vení, ayúdame a aprender el proyector. Profesor 2020, ahí les cargué al Google Classroom 25 PDF, 3 trabajos prácticos. Hay digo, por suerte igual hubo una gran alfabetización dentro de todo el mundo docente, dentro de todos los estudiantes que pudieron tener conectividad también, de diferentes estrategias que hoy son necesarias. Digo, a mí me parece que no podemos pensar, tampoco podemos pensar la revolución, y hasta Cristina lo dice, no podemos pensar la revolución desde un aislamiento total del mundo a lo Cuba de Fidel. Digo, eso, lamentable, digo, nos guste más o nos guste menos, hoy es otro mundo, y no podemos estar en contra de la globalización, el Internet y los recursos que ya existen. Porque eso es otro tema también, ¿no? Digo, querer crear nuevos recursos y nuevas cosas cuando hay un montón de cosas que ya existen y en realidad al pibe hay que enseñar a utilizárselas porque cuando tengas que salir a trabajar las tiene que saber usar. Excel, Word, PowerPoint, buscar en YouTube, saber buscar en Google. Digo, cosas que parecen tonterías, pero cuando tenés que implementarlo, tenés que saber buscar un artículo en Google. Tenés que saber buscar un montón de código, tenés que saber encontrar información fidedigna y eso hoy en día es lo que te hace mejor o peor profesional muchas veces. Tener acceso a información veraz y fidedigna y chequeada y de diferentes espacios. Y Digo, saber cómo entonces, chequearla también. exactamente. Digo, y eso la escuela lo tiene que tomar. Digo, entonces, a mí me parece que si me preguntás hacia dónde va la escuela, qué problema, porque a veces uno también se enamora de uy, este es el momento para la revolución, uy, este es el momento para cambiar, y así nos comimos el 2015. Sí. Entonces, a mí me parece que este es un momento para escuchar. Pero en todo sentido lo digo, ¿no? Como lo dijimos en 2015, lo que sabíamos que no veníamos bien, eh, y como lo dijimos también en 2019, los que pensamos que se nos iba a complicar un poco más de lo que se nos complicó, y a mí me parece que hay que empezar a escuchar.
Digo, hay que, en las escuelas, la única transformación real que va a tener la escuela secundaria va a ser cuando los proyectos educativos institucionales se hagan en conjunto. Y no esté solo la directora o el director, Y el sea pro- bueno o sea malo, porque tal vez es un grandísimo director o directora, eh, haciéndolo solo. Digo, los proyectos educativos se tienen que construir con la comunidad educativa y establecer los objetivos a perseguir con la comunidad educativa. Y eso te puedo asegurar que les dio mejores respuestas a las escuelas que ya lo venían practicando desde hace tiempo. Entonces, digo, me parece que es por ahí. sí. Eh, Y dejar crear también, ¿no? Porque los pibes de hoy necesitan eso, claro, del arte, de la cultura, de todo. claro. Pero es darte esos espacios que ya existen en la escuela para que los pibes también puedan decir qué necesitan, los docentes puedan decir qué necesitan y entre todos encontrar un camino en conjunto en común. Digo, la comunidad organizada, nada se inventó hoy, digo, nada se inventó hoy, pero perseguir la voluntad general es siempre lo más importante y saber conducir esa voluntad general también. Y qué mejor de que cada uno pueda hacer lo que lo realice en una comunidad que lo realiza, digo, y eso es la escuela también. Está la frase de no nos salvamos solos, ¿no? Tan a veces No, trillada, pero real. claro. A mí me gusta mucho más la de Pedón, digo, nadie se realiza en una sociedad que no lo hace. Que no lo hace, sí. Digo, y A mí nadie se realiza en también. una escuela que, en donde todos no lo pueden hacer. Digo, porque en algún momento hay un fracaso. Y el fracaso es terrible. Porque por más que no querramos llamarle fracaso educativo, el pibe se siente un fracasado cuando no puede terminar. Y esa estigmatización la carga él con él mismo y la carga la sociedad para con él. Nunca me voy a olvidar, jamás en la vida, cuando le fui a hablar de centros de estudiantes y de la Universidad de La Matanza a una escuela en La Ferrere, y yo, pibe, y con muchos ideales, y qué sé yo, de 20 y pico de años, queriéndoles decir que era necesario, que esto, que lo otro. Encima en ese momento teníamos las boletas para que hagan las elecciones desde la Secretaría de Juventud, y un pibe me levanta la mano y me dice, disculpe, señor, porque aparte yo era un pibe, pero siempre fui señor, eh, dice, pero usted nos está prometiendo y nos está hablando de algo que no es para nosotros. Yo nunca voy a llegar a la universidad, porque la universidad no es para gente como nosotros. Entonces, Ahí está la frase de Madru Vidal diciendo que los pobres no llegan a la universidad, ¿no? sí. O esta estigmatización que construimos como sociedad de que la educación es para algunos y no para otros. Sí. Entonces, Y que sin querer digo, también reproducimos, ¿sí? sí, es que la reproducimos, yo estoy seguro de que la reproducimos. Entonces, es importante decir estas cosas, porque si no, Sí, eh, complicadísimo. estamos condenados a la derrota, diría Sí, sí, sí. alguien que no es muy afín, pero es cierto. Eh, Así que, y bueno, bueno, Facu, eh, no sé qué tenés de tiempo, creo que ya estamos ahí, ¿no? Acá siguió, los 40 minutos siguieron, pero Bien, ya genial. te tenés que retirar. Te hago una última pregunta para cerrar Sí. esto. No, sí, igual tranqui, sí, Para decime cerrar tranqui. esto, una última pregunta, ya teniendo que ver más con la política y la militancia. ¿Cómo ves la militancia política de hoy en día? Partidaria estamos hablando. Y es Sobre todo de la difícil. Yo creo, juventud, ¿no? Porque es la que nos interesa. sí. Yo estoy un poco alejado de la militancia partidaria, tengo que decirlo. Más allá de que siga siendo parte del Partido Justicialista y que tenga una militancia bastante ausente, igual en mi organización, eh, no me siento capaz de juzgar, porque no estoy haciendo nada como. O sea, sí estoy haciendo, creo yo, algo que desde otro lado no podría hacer, que es acompañar a los procesos de armado estudiantil y toda esta cuestión que tiene que ver con el derecho a la educación. Pero. Eh, me parece que la militancia partidaria, por un lado, está enfocada en lo urgente y lamentablemente no podemos salir de eso porque estamos atravesando una pandemia y es muy difícil, y es muy difícil, digo, yo creo que no me gustaría hoy estar en gestión, a mí no me gusta estar en espacios donde no puedo pensar transformaciones y sinceramente creo que hoy estar en gestión es estar en el día a día porque la verdad es que estamos padeciendo una que heredamos y otra que heredamos de afuera. Entonces, la verdad es que es muy complejo, me cuesta mucho juzgar. Pero sí, pero sí, eh, creo que hacen falta. A mí me da un poco de miedo muchas veces. Yo creo que el enemigo está más formado que nosotros. Y eso me da miedo.
ellos tienen muy en claro cuando toman el poder qué quieren hacer. Nosotros tenemos grandes ideales, grandes convicciones, una gran doctrina, eh, pero no estoy tan seguro de que los compañeros y compañeras cuando llegan a un lugar de toma de decisiones tengan tan en claro qué es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, tal vez qué es lo que hay que hacer para atender la necesidad, sí, pero qué es lo que hay que hacer para transformar esa necesidad en dignificación, no lo sé. Me Me pasa, cuesta, me pasa lo hoy mismo. desde afuera, ¿no? Me cuesta ver eso. Es como que Eh, tenemos la teoría, tenemos la lectura, tenemos el estudio, todo, la preparación, pero no cuando estamos en el momento no lo podemos llevar a la práctica, ¿no? yo creo que tenemos miedo a veces de dejar el barrio. Y en realidad un militante nunca deja el barrio, por más que esté en un lugar de toma de decisiones. O peor, o al revés. Llegaste al lugar, te creíste el mejor y te olvidaste de dónde viniste. Entonces, digo, nada, a mí me parece, a mí lo único que me da miedo es eso. Realmente lo digo, ¿no? Es, siento que el enemigo tiene muy en claro cuál es el primer, el segundo y el tercer paso para dar, con los medios a favor encima. Y a nosotros, esa transformación no la tenemos en claro. Tal vez sí, tal vez quienes están en la conducción sí, y uno como militante de base, la verdad es que a veces no le llega, pero no sé. A mí si mañana me dieran la Secretaría de Juventud, necesitaría un plan de acción, por ejemplo, de cualquier municipio, o no sé, de educación, porque ahora estoy más en tema de educación que de juventud, ¿no? Eh, digo, yo tendría un plan de acción para hacer, digo, para desarrollar el municipio en donde estoy, no Morón, digo, cualquiera, no la barría, para no traer internas Sí, innecesarias sí. porque no estoy interesado en ningún cargo. Eh, digo, y yo no sé si eso está en la jerga militante hoy en día. Entonces, digo, me parece que eso sí es súper necesario. Y sin ser una crítica, digo, es como constructivo, no, no, de hecho, no me gusta ser crítico para nada. Sí, sí, está clarísimo. No, a mí me pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo, creo que estamos en un momento, sobre todo que no vamos a poner nombres, pero sí la oposición tiene muy claro lo que quiere, muy baja línea enseguida, como decís vos con los medios de comunicación, y nosotros como que nos cuesta más. Yo creo que también al ser populares y al ser un movimiento de masa muy grande, aglutinando muchos sectores, creo que nos pasa eso de que la comunicación es como que se entrecorta. Pero Cristina tiene claro dónde hay que ir, ¿eh? Ah, sí, Y me parece que es seguro, la única. seguro, la única. Es como decimos, no sé si vas a coincidir conmigo, cuando habla, acá vamos a hacer un poco de amistad política, cuando habla en la misma semana, habla Riquelme en Boca y Cristina en Nación, ya está. Decimos listo, que se cierre la semana acá, ¿es así o Exacto, no? exacto. Es así, Exactamente, exactamente. es Marcan en así, el norte. es así, es así. Vos fijate que en el mismo año, marcan así porque en el mismo año Sí. sacamos al macrismo de Boca. Fueron para vicepresidente los dos y sacaron al Sí, macrismo de todos fue lados. la Exactamente. frutilla del postre del 2019. Por eso lo tienen en claro. Bueno, está bien, es verdad, es muy cierto. Pero bueno, no, viniendo un poco a lo que estábamos hablando, es así. Yo también creo eso y creo que. Pero tenemos. Ahí te muteaste, Dami. Se me mutió. Igual, Creo que sí, igual, tenemos. Creo sí. que tenemos la posibilidad de poder transformar todo esto y de poder cambiarlo de nuestra generación y de las que vienen también. Pero tratar de acompañarlos en el camino que es muy difícil, pero no es complicado. Siempre digo lo mismo. Y siempre utilizando estas herramientas de hoy, las nuevas tecnologías, los medios de comunicación, la verdad que La organización vence el tiempo en este sentido. Y es correctísimo. importante Tener siempre presente. pensar las cosas en perspectiva. Siempre, siempre. No importa la urgencia. Algún espacio hay que darse de eso. Siempre. Entonces, digo, me parece que eso es sumamente importante. Así Bueno, a que, mí, yo, bueno, sí. Facu, te despedimos. Quiero que me digas dónde podemos descargar o si hay algún lugar. Después en el link de YouTube que vamos a subir el video eh, después abajo vamos a poner dónde lo podemos descargar o en qué página. El libro y también si quieren sumarse a la campaña que estamos haciendo de revinculación es sumamente importante. Dale. Todas las voluntades suman y es muy importante que los pibes en este tiempo, pibes, pibas, pibis, no se sientan ni solos ni juzgados. Sumamente Buenísimo. eso. Dale. Así que Después bueno, Dami, muchas gracias por el lo espacio, por la pasamos. charla y No, suerte. gracias a vos.
Dale, Un abrazo, gracias, nos Facu. vemos.